Bueno, vamos con la última de las ponencias programadas para el día de hoy sobre la nueva estrategia española de prevención de riesgos laborales para los años 2016-2020. Contamos para ello con la presencia de José María de Bona, vicepresidente de IMPREX, con doña Mar Alarcón Castellanos, es directora general de Trabajo de la Comunidad de Madrid, y con don Antonio Moreno Ucelay, presidente de PESI y vocal de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comenzamos con don José María de Bona. ¿Eso cómo se pone? ¿Eso está ya así como presentación? Ah, es que he entendido que lo cambiaban arriba. Sí, no, ya está, ahora lo único es vale. adelante, Y para atrás. Vale. Buenos días. Bueno, han dicho que tenemos pocos minutos. Lo primero, quiero dar las gracias a la organización por invitar a nuestra asociación. Nuestra asociación es una asociación muy jovencita y un tanto peculiar, formada por personas que hemos dejado ya el ámbito habitual laboral, es decir, estamos jubilados o prejubilados. En definitiva, es una asociación que yo llamo de jubilatas, en la que nos hemos juntado personas que hemos ejercido una labor de dirección en servicios de prevención en la administración o en distintos organismos y en comunidades autónomas. De manera que nos juntamos con objeto de echar una mano al que la quiera, y el que no la quiere, pues nos da igual, porque nos juntamos entre nosotros, discutimos y preparamos las cosas y con lo cual, de alguna forma, recordamos los tiempos en los que estuvimos ejerciendo nuestra labor y ofrecemos a la sociedad pues algo que creemos que no se debe perder, que es la experiencia de personas que hemos estado en la primera línea de la prevención, y también hay de relaciones laborales y de seguridad industrial, y que por el hecho de la jubilación pues no necesariamente debe perderse el acervo y la experiencia con la que contamos. En esta línea pues nos dijeron si queríamos participar en este congreso. Para nosotros pues es un honor hacerlo, y al hablar de la estrategia pues lo que voy a intentar plantear en pocos minutos es un trabajo que hicimos hace unas semanas relacionado con lo que opinamos a la vista de lo que ha sido la estrategia española, que ha salido la segunda estrategia. Bien, voy a ir deprisa. La primera reflexión que hicimos es que la estrategia es un tema que debe ser fundamentalmente técnico. Es decir, que todo lo que se haga en beneficio de la mejora de las condiciones del trabajador debe ser ajenas a cualquier otro tipo de factores, y algo parecido a lo que se hizo con la primera estrategia, que se negoció al margen de cualquier otro marco, ¿no? Para nosotros el diálogo social no es un tema técnico, es un tema donde juega mucho diversos intereses, entre otros los políticos, en fin, hay muchos otros factores. Y, por lo tanto, nos extrañó que la segunda estrategia se incluyera dentro del diálogo social, porque eso para nosotros significa que se ha cambiado el carácter, que creemos que no se debía haber perdido, puramente técnico, de lo que es la prevención de riesgos laborales, juntándolo con otras materias cuya razón, la razón de haberlo hecho, pues tampoco entendemos ni hemos visto justificado en ningún sitio. Bien, dentro de la estrategia, y lamento tener que ir deprisa, pues hemos visto, siguiendo el documento, vamos, sin demasiada complicación, que en los antecedentes
se habla de la estrategia española de 2007-2012, se habla de las medidas que hubo, de esas 100 medidas, pero no aparece por ningún sitio una referencia al grado de cumplimiento y, por tanto, a aquellas cosas que a lo mejor quedaron pendientes y que era bueno abordar en la segunda estrategia, o que justifiquen por qué se hace una segunda estrategia y simplemente no se daba una continuidad a la primera. Entonces, como pueden ver en la transparencia, los párrafos donde se habla de la continuidad de la línea de actuación o de los nuevos retos, pues no se explicitan, y como nuevos retos pues se habla de enfermedades profesionales, de modelos organizativos y de riesgos emergentes y de las pymes, que primero no se relacionan con el tema de los antecedentes y segundo responden a los mismos retos que figuraban en la primera estrategia, o sea, no hay realmente ninguna novedad. Por otro lado, en el tema del diagnóstico, que es para nosotros el punto más delicado de la nueva estrategia, por resumir, por empezar por el final, nosotros nos parece evidente para cualquiera que lea el documento, es que no existe un diagnóstico, es decir, se ha hecho una estrategia sin diagnóstico. Se habla de la normativa y su aplicación, de entidades, bueno, lo tienen ahí en la transparencia, diciendo que tiene que mejorarse, pero tampoco se fija, o sea, se fija como un objetivo, pero no se define qué carencias son las que hay, o sea, por qué hay que mejorar ese tipo de cosas. Y además pertenecen a la estrategia anterior, con lo cual da la impresión de que tendrían que haberse resuelto o al menos haber dicho que estaban pendientes de la anterior. Y luego en las carencias es curioso que tampoco se analizan los recursos, los cuantiosos recursos que se dedicaron durante la anterior estrategia a este tipo de cosas. En la falta de recursos en las entidades públicas, hombre, podremos estar o no de acuerdo en que hace falta, pero tampoco se analiza en términos de recursos qué es a qué nos estamos refiriendo cuando se menciona esta palabra. Y, nuevamente, son temas que pertenecen también y que figuraban expresamente en la estrategia anterior. Al fijar las prioridades, pues aparece una lista de prioridades, como la que tienen ahí, mezcladas de una forma que entendemos poco coherente de cara a establecer después unos objetivos claros. Y si lo separamos, es decir, si esa falta de coherencia la intentamos llevar o resolver, intentando que sea coherente, pues nos encontramos con que una parte de las prioridades pues son obvias, o sea, que haya que dedicarse a los sectores y actividades con mayor riesgo, pues yo creo que no había ni que decirlo, es bastante evidente. Los factores sobre los que hay que trabajar tampoco se analizan las causas. Y luego se introduce un tema de hábitos de vida que es nuevo, que, bueno, para incluirlo en la prevención, pues quizá debería estar explicitado de alguna manera a qué nos estamos refiriendo y qué relación real tiene con la prevención de riesgos laborales. Y, sin embargo, determinados temas, y ahí hay una lista, no se abordan, o por lo menos no se abordan de forma explícita cuando desde muchos ámbitos, en su momento, dijimos que eran fundamentales a la hora de plantearse una mejora en el terreno de la prevención. Ahí tienen la lista, como lamentablemente estamos más de tiempo. Luego les dejaré la dirección nuestra para que el que quiera pedir la presentación no tenga ningún inconveniente en mandársela. Bien. Entonces, la segunda reflexión que nosotros hemos hecho en esta materia es, primero, que el diagnóstico no aporta o no menciona dónde hay estudios y análisis que conduzca a los comentarios que se hacen en el diagnóstico. La mayor parte de los términos que se utilizan tampoco se concretan. Es curioso que se manejen palabras como eficiencia y eficacia, que son absolutamente distintas, de forma que parece que sea lo mismo, cuando no tienen absolutamente nada que ver. Y en el tema concreto de prevención 10, con la ampliación a 25, pues a pesar de los recursos que se han utilizado, que son cuantiosos, tampoco aparece ningún análisis que justifique que ese sea un camino correcto, que a lo mejor puede serlo, pero no aparece tampoco ninguna referencia. No digo ya que el documento lo tenga que contener, que probablemente no haga falta,
pero sí al menos una referencia de que existen esos trabajos y esos estudios que lo justifiquen. Entonces, nosotros opinamos que, primero, que no es correcto decir que exista un diagnóstico. Por lo tanto, plantear objetivos sin diagnóstico no nos parece tampoco correcto. Al no haber un diagnóstico, pues se carece de una justificación objetiva para diseñar las líneas de actuación. Y luego, claro, todo eso lleva a que cuando encima al final vemos que se mencionan cifras económicas concretas, pues tampoco está nada claro por qué se llega a esas cifras y no a otras, partiendo de las incógnitas a las que me estoy refiriendo desde el principio. José María, nos queda muy poquito tiempo. ¿Perdón? Nos quedan 2 minutitos. Bueno, pues para terminar, intentaré terminar rápidamente. El siguiente esquema que hemos hecho es utilizar algo que en la enseñanza primaria yo creo que todos hemos hecho, que es relacionar objetos con palabras o palabras con objetos o palabras con palabras. Es un ejercicio básico que resulta que si lo llevamos a un estudio comparativo de las líneas de actuación de la estrategia 2007-2012 y las medidas propuestas de 2015-2020 y analizamos una a una comparando unas con otras, nos encontramos con un resultado curioso. Primero, que las medidas que había en 2007-2012 eran 43, en el caso de la 2015-2020 son 103. Las medidas de la nueva estrategia relacionada con la anterior, es decir, que figuran de una forma más o menos expresa en la estrategia primera, la 2007-2012, son 82, es decir, el 80% de las medidas que se proponen en la nueva estrategia ya figuraban en la estrategia anterior, que aparecen como originales 21, y las medidas que estaban al revés relacionadas de la anterior con la nueva son 30, y las que no se contemplan en la nueva estrategia y por tanto se supone que se resolvieron de la primera eran 13. Entonces, de las medidas que pueden calificar como originales de la nueva estrategia, hay 2 que no requerirían mandato específico, es decir, de una estrategia, porque deberían ser aspectos a tratar por cada organismo y resolverlo internamente, puesto que pertenece a su ámbito de gestión. Luego, obligaciones legales de dudosa pertenencia a la prevención, que hay 5. Medidas cuya competencia solo corresponde al organismo afectado, que también debería resolverlo por sus medios. Medidas que no están definidas y que quedan con absoluta ambigüedad, que hay 2. Medidas que corresponden a la promoción interna de la Administración. Es decir, al final, nuestra conclusión es que medidas que pertenecen claramente a una nueva estrategia, es decir, que no estaban en la anterior y que además sí se corresponderían, en nuestra opinión solo hay una. Entonces, nuestra reflexión, evidentemente, y quiero terminar porque no va a dar tiempo a explicar todo esto, es tremendamente negativa. No entendemos muy bien lo que se ha hecho. Por cierto, todo lo que estoy manifestando está absolutamente documentado. Eso sí, puedo hacer la referencia en documentos que están a disposición del que los quiera analizar, donde se ve por qué se expresa cada una de los comentarios que he hecho en esta exposición, ¿no? Y luego, una cosa que también nos ha sorprendido, y con esto termino, es el tema de la distribución de fondos que se ha hecho para el bienio 2015-2016, porque resulta que de 103 líneas de actuación, el grueso de la financiación, 10,8 millones de 12, van a fortalecer, como pone ahí, la participación de los interlocutores sociales y la implicación de empresarios y trabajadores en la mejora de la seguridad y salud del trabajo. No sabemos por qué. Y del resto de medidas, solamente 3 tienen una pequeña propina de 0,4, 0,3 y 0,5 millones. El resto no tiene ninguna asignación presupuestaria, de 100 y pico. Es decir, con todo lo que he dicho anteriormente, de falta de diagnóstico, de falta de definición y de ambigüedades, llegamos a una adjudicación de fondos perfectamente establecida en 4, sobre todo para 4 líneas de actuación y 3 en menor grado. Con lo cual, y lamento tener que haberlo hecho tan deprisa, pues
Les quedo muy agradecidos por su atención y cualquier dato que quieran adicional o la presentación o la justificación de los comentarios que he hecho, nos pueden mandar un correo a info@iprex.org y gustosamente contestaremos. Muchas gracias.